Entonces, queridos Natadogs, me da mucho gusto el día de hoy compartirles una entrevista, charla de café entre amigos, diferente porque es un tema no médico, pero que con el paso de los años he visto que es totalmente necesario. Como podrás haber visto, pues tú ya viviste la experiencia de alguna de nuestras formaciones, de nuestros cursos, y al final, pues siempre queda el sabor de boca, y aquí es donde Ricardo nos va a ayudar. Queda el sabor de boca de necesito cambiar de equipo, pero pasan dos cosas. O da miedo, porque al final necesitamos cambiar un equipo de gama alta, que obviamente implica más costo, y eso siempre, Ricardo, nos cuesta y emocionalmente cuesta. Y el otro que también cuesta es la parte económica, ¿no? Que la verdad es que nosotros como médicos, pues tenemos poca idea de eso de los dineros, de la administración, de las finanzas. Y hoy, queridos Natadogs, está esta grabación que podrás disfrutar y vas a aprender mucho con Ricardo Saavedra. Les platico un poco cómo conocí a Ricardo. Ya saben que yo soy medio inquietito y aparte del tema de medicina, pues me gusta andar metido en otros temas. Y Ricardo Saavedra es un experto y se ha dedicado pues toda su vida a las finanzas en donde puedan imaginarse, ¿no? En empresas, como emprendedor, el propio, como maestro. Entonces sus finanzas es su pasión. Y yo lo conocí a Ricardo a través de la empresa de ultrasonido Premium System, que por ahí ya lo conocen y que son parte de nuestros partners. Y en algunos eventos de Premium System, ahí tuve el gusto de conocerlo y nos dio clases de finanzas. Y luego en una certificación de marketing con otro de nuestros partners que se llama Doers Marketing Academy, pues también fue mi maestro de finanzas. Y hoy pues lo estamos aquí platicando con él, pues para que nos ayude un poco a desmenuzar, Ricardo, y te doy la bienvenida a esta charla con los alumnos de la Academia de Dunatalis. Al contrario, Jorge, un gusto poder estar aquí contigo, platicar aquí contigo un rato y compartir esto que, como bien mencionas, pues a veces cuesta trabajo, ¿no? Quererse meter, ¿no? Como que las finanzas y la medicina parecieran ser caminos separados siempre, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya con la experiencia que hemos tenido en el sector, que ya hace bastantes años, afortunadamente trabajando desde varios aspectos en lo financiero, nos hemos dado cuenta de que no, que al final es bastante benéfico para los médicos el conocer un poquito de estos temas y el saber cómo manejar mejor esto. Fíjate, sin lo emocional, ¿no? Porque la ventaja es que son los números, son fríos, ¿no? Cuando le quitamos esa parte a las emociones, lo vemos mucho más fácil, Jorge. Gracias por la invitación, es un gusto. Sí, Ricardo, muchas gracias. Y pues miren, lo que nos va a ayudar hoy, Ricardo, es que cuando queremos comprar un equipo de ultrasonido, sobre todo de la gama alta, pues siempre lo primero que preguntamos es el costo, el precio, y luego en la mente pues lo que le viene a uno es cómo lo voy a pagar, ¿no? O sea, se asusta uno con la cantidad, pero la verdad es que al final, luego como dice Ricardo, no es tan difícil y lo único que se necesita es tener un poco de estrategia, un poco de conocimiento, un poco de disciplina, creo yo, Ricardo, de organizarlo. Y pues bueno, ahorita Ricardo nos va, él como experto en finanzas, a desmenuzar un poquito para ver que no es tan complejo, ¿no? Y es nada más esa organización. Pues todo tuyo, Ricardo, los micrófonos, creo que por ahí nos vas a compartir un Excel con algunos números, ¿no? Es correcto, Jorge, fíjate, así muy rápido nada más, tratando de esquematizar un poco en el contexto. Lo primero fíjate, nos causa ruido cuando tenemos que hacer una inversión de este tamaño, porque como bien dices, bueno, pues cuando te dicen que el equipo vale 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de pesos, dices, Dios mío, pues eso es un montón de consultas y es un montón de estudios, ¿no? O sea, ya cuando lo analizas bajo ese contexto, pues sí es difícil, pero fíjate, yo
Antes que nada quisiera compartir con los Datadogs, ¿no? Decirles, en principio hay que entender que un equipo de este tipo es una inversión, ¿de acuerdo? Y no lo podemos equiparar, por ejemplo, a un carro, ¿no? Porque muchos de nosotros llegamos a pensar que un carro puede ser una inversión. La única diferencia que podría haber entre un equipo y un carro es que el equipo les va a retornar la inversión, el carro no. El carro es consumo. Y de hecho son los dos tipos de gastos que normalmente todas las personas hacemos, ¿no? Y que a veces confundimos, ¿no? Porque no es lo mismo tener egresos para una inversión que tener egresos para el consumo. Y hay que entenderlo de esa forma. El consumo prácticamente no tiene retorno, es simplemente para el goce de la persona que lo está comprando, ¿no? Y bueno, pues hay carros que valen $1,000,000, ¿no? Y más, mucho más. Y pues no lo podemos ver como una inversión, es un gasto, 100% gasto y no va a haber un retorno. Ese nos lo compramos porque nos gusta y porque nos vamos a dar el gusto. Y normalmente yo les digo a mis clientes, a los médicos con los que platico, pues si te quieres comprar un carro así de caro, pues cómpralo, o sea, es un gusto y si te lo puedes dar, dátelo, solo hazlo sabiendo que no tienen bronca tus finanzas con eso y que de alguna manera lo vas a disfrutar sin ningún sentimiento de culpa, ¿no? O sea, después no vas a decir, ay, ¿para qué me compré este carro tan caro? Es un gasto. En el caso del equipo, no. El equipo es una inversión y de hecho normalmente un equipo como este tipo de gama alta que comercializa la gente de Premium Systems, que como bien dijiste, trabajo yo para ellos como asesor financiero ya desde hace varios años, es una inversión que tiene que tener un retorno y tiene que de alguna manera redituar. Fíjate, yo siempre les digo a mis clientes que cualquier inversión para que la puedas identificar como tal es simplemente porque te va a generar más ingresos o porque te va a generar nuevos ingresos o porque te va a generar un ahorro. Pero en cualquiera de los tres casos que estés buscando al hacer esa inversión, tienes que asegurarte que verdaderamente es rentable, eso por un lado. Por el otro, bueno, pues tienes que entender que normalmente para el desarrollo de la actividad profesional que todos necesitamos, tenemos que equiparnos. La tecnología hoy marca tendencias y sin duda un equipo como estos dará una ventaja competitiva no solo en lo profesional, sino también en lo comercial. Y ahí es donde a veces choca un poquito el asunto de que la medicina no está casada con las finanzas. Yo creo que no lo debemos ver así. Al final, también las finanzas son un medio, como el mismo dinero es un medio. El fin sabemos que es diferente, pero al final no podemos dejar de lado el hecho de que pues, todos trabajamos para generar dinero y para formarnos un patrimonio. Entonces, partiendo de esa base, creo que debemos considerar que una inversión de este tipo pudiera ser redituable. Y lo que ahorita quisiera, Jorge, compartirles, si me lo permites, es hacerles rápidamente un ejercicio numérico, porque la ventaja de las finanzas es que es una ciencia exacta, ¿no? Y que ni es ciencia, ¿no? Nomás es una técnica. Sí, nos encantaría a los financieros que lo elevaran a nivel de ciencia, pero no va a llegar a esto nunca y espero que no lo haga porque al final no es más que dinero, ¿no? Y la ventaja en el manejo de esto es que los números son muy concretos. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla para poder platicarles un poquito sobre cómo va esto. No sé, Jorge, si hasta ahorita tengas algún comentario antes de empezar con el ejercicio. No, súper, me encantó que empezaras con esa gran diferencia que la verdad es que luego no entendemos, ¿no? Entre lo que es un gasto, un pasivo y lo que es un activo o algo que en algún momento te va a regresar dinero, porque la verdad es que como médicos no entendemos eso y de ahí va a partir muy bien. Y algo que van a ver ahorita con Ricardo es que hace ver los números muy fáciles, ¿no? Muy simples. Y lo van a ver ahorita cómo nos los va a explicar. Gracias, Ricardo. Adelante. Hombre, perfecto, Jorge. Sí, puntualizando eso, fíjate, normalmente dicen que la gente que sabe de finanzas sabe que una inversión tiene que ser redituable y va a analizar que sea redituable. Por otro lado, tiene muy claro que el consumo es consumo
y que normalmente hay que medirnos mucho con el consumo porque no nos va a generar nada, sino una simple satisfacción que en este mundo capitalista en el que vivimos normalmente es momentánea. O sea, el Mercedes-Benz nos va a dar gusto el primer mes, después va a ser como cualquier otro coche, eso es una realidad. Pero bueno, fíjense, pensemos ahorita en un equipo básico de los que maneja Premium Systems, ¿no? Que de alguna manera es partner tanto del buen Jorge como de su servidor. Ahorita están comercializando un equipo básico ellos de muy alta tecnología que están trayendo al mercado y es un Swift, así le llaman ellos, es el Evolution Swift que están lanzando este año y actualmente tiene un valor de 989,000 pesos, ¿no? Digamos que es el equipo eh, básico que se puede adquirir de la manera más sencilla, ¿no? Todo esto y es para lo que vamos a usar el ejemplo. Lo que tengo yo aquí es una calculadora que tiene la intención de mostrarles cómo podría hacerse la adquisición de ese equipo. Y fíjense, aquí viene otra cosa importante. Normalmente cuando vamos a invertir, tenemos que evaluar la conveniencia de que esa inversión la podamos hacer ya sea de contado, que normalmente es difícil, ¿no? O sea, el poder juntar 1,000,000 de pesos para comprar un equipo, bueno, pues no es que se vaya a dar en 2 días, ¿no? Sin embargo, hoy existen muchas opciones que podemos encontrar a través del financiamiento. Y lo único que hay que observar es que verdaderamente el financiamiento nos convenga, ¿no? O sea conveniente para lo que tenemos. Y muchas veces, como bien mencionaba Jorge al principio, nos da miedo entrar a este rollo del financiamiento porque creemos que es difícil, por un lado, el que nos acrediten, porque a lo mejor no tenemos historial de crédito o esto, y a lo mejor son muy tardados los trámites en las entidades financieras. Aquí déjenme comentarles que la gente de Premium Systems ha desarrollado y parte de la chamba en la que yo he participado con la gente de Premium Systems es desarrollar entidades financieras que nos permitan, por un lado, acreditar con mucha facilidad al sector, ¿no? Que es un sector que sabemos que bancariamente o bancarizadamente puede ser difícil de acreditar. Sin embargo, ya hemos trabajado con las financieras para que eso pueda suceder, para que sea fácil la acreditación, para que haya pocos documentos y aparte que sea un financiamiento, que ahí viene la otra parte que también nos da miedo, acorde a el nivel de actividad que podemos realizar de forma razonable, ¿no? Porque luego dices, híjole, ¿cuántos estudios tendré que hacer para pagar el equipo? ¿Y se va a poder pagar solo? ¿No se va a poder pagar solo? En fin, es parte de lo que quiero mostrarles en esta calculadora para que ustedes vean que no es tan complicado. Fíjense, el precio del equipo son 989,000 pesos, que aquí lo marco. Obviamente viene el IVA, que ese no es ni de Premium System ni de quien lo paga, ese es del fisco. Y la inversión total, ya incluyendo IVA, implica 1,147,200 pesos. Quien lo tuviera de contado podría pagarlo. E incluso ahí, fíjense, yo les voy a mostrar por qué no les recomendaría que con ese 1,000,000 de pesos comprar ahorita el equipo si tiene la opción de adquirir financiamiento. Y bueno, es que otra de las cosas que hay que entender es que el financiamiento, la inversión, normalmente es muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el dinero de alguien más, algo que nos está redituando a nosotros, ¿vale? Y ese es un principio básico que normalmente el financiamiento para la inversión, y toda la gente que sabe de finanzas sabe esto, es preferible buscarla que adquirir pasivos, como decía Jorge, o adquirir financiamiento para cosas que son consumo, ¿no? Porque nos va a costar más trabajo después pagarlas porque no hay un retorno. Entonces, partiendo de esa base, fíjense, el total de la inversión es 1,147,000. En un plan básico, el pago inicial tendrían que ser mínimo del 20%. Ese 20% son 229,448 ya incluido el IVA, que a lo mejor es la parte que va a requerir de un sacrificio inicial para ver cómo podemos juntar ese dinero inicial. Incluso déjenme comentarles que hay algunas financieras con las que trabajamos en Premium Systems que a veces con una sola renta y el pago inicial se hace muy bajito, se puede hacer el movimiento. Aquí lo ponemos en un básico del 20%, sin embargo, es bueno que sepan que existen opciones, otras opciones donde puede ser con un pago muy bajo, ¿no?
Y en el caso de que así lo requieran, pues podrían platicar con la gente de Premium Systems y seguro les va a dar una opción. En este caso, tomamos el plan base, que es un 20% de pago inicial, y serían esos 229,440 euros. Ahora pensemos, la tecnología más o menos tiene un recambio de aproximadamente 4 o 5 años, ¿no? En el que se regenera o se tiene que regenerar. Y normalmente es el tiempo de duración que tienen este tipo de equipos. No es que vaya a servir solo 4 o 5 años, no, el equipo va a servir 10. Pero normalmente vienen recambios tecnológicos que duran entre 4 y 5 años. Por eso, lo conveniente sería buscar un crédito más o menos en ese mismo lapso de tiempo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor al terminar, y ahorita lo van a ver con números, nos conviene hacer un recambio del equipo, ¿de acuerdo? Y ya que llegamos a ese plazo de 4 o 5 años, acabemos de pagar el equipo, eh, pues lo vendamos, ese equipo, porque todavía tiene una vida útil de otro lapso, tal vez igual de 4 o 5 años más, todavía va a tener un valor que nos va a permitir cambiarlo y escalar hacia un equipo más grande. Pero vamos a pensar que sacamos un crédito a 60 meses, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí mi calculadora ya está hecha como para decirnos cuánto tendríamos que pagar incluyendo IVA al mes. Hasta aquí el equipo que vale 989,000 pesos sin IVA, que al final ya con el IVA vale 1,147,000, nos implicaría un pago inicial de 230,000 pesos y el pago mensual del financiamiento de 28,299 pesos. Ya incluye IVA, ahí estaría ya eso. Entonces, ahora la pregunta y la otra parte de la duda que siempre nos surge es, bueno, ¿y 28,000 pesos es poco, es mucho o es suficiente? Bueno, nada más para que tengamos una referencia. Imagínense que cada uno de los estudios, y voy a decir un precio estándar, no voy a meterme mucho en este rollo, ahí Jorge seguro les va a asesorar mucho mejor que yo, pero si ustedes manejan un precio por cada estudio que hacen con este equipo, 1,200 pesos. Fíjense, vamos a poner que hagan en promedio 2 estudios por día. Al final, si consideramos 24 días al mes, serían 48 estudios. Vean lo que sucede, ¿no? Esos 48 estudios, que son 2 por día promedio al mes, considerando 24 días por mes, les implica un ingreso de 57,600 pesos. Que si lo vemos realmente, pues 2 estudios por día para tener un equipo como este, pues es poco, ¿no? Teniendo un equipo como este hay que buscar meterle bien, ¿no? A este asunto, y conozco colegas de ustedes, mis queridos Metadocs, que hacen hasta 20 estudios por día, 25 estudios por día, ¿no? Pero bueno, pensemos conservadoramente en que son 48 al mes, son 2 por día, y vamos a ver lo que sucede en los primeros 12 meses, ¿no? Si ustedes aseguran esos 2 estudios por día, al mes estarían teniendo ingresos por 57,600 pesos, ¿no? El pago del equipo, como ya lo vimos, pues sería de 28,299 pesos. Entonces, prácticamente con ese esquema de tener 2 estudios al día, pues prácticamente estarían teniendo una utilidad de 29,300 pesos al mes. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que el equipo, fíjense, el equipo se podría pagar, y voy a cambiar aquí el número, se podría pagar con un estudio al día. ¿Sí lo ven? Si tuvieran un estudio al día durante 24 días, el equipo se paga prácticamente solo. Ahora, evidentemente, como les dije hace rato, pues no estoy buscando que el equipo se pague solo y trabajar haciendo un estudio diario para que el equipo se pague. Lo que estoy buscando es algo como eso, ¿no? Hacer entre 2,5 y 3 estudios diarios, y fíjense la diferencia, ¿no? Ahí la utilidad que van a tener al mes son 43,000 pesos. Supongamos que nos mantenemos así por 2 años, no me voy a ir más tiempo, por 2 años, ¿no? Acuérdense que vamos a pagar estos 60 meses, pero si mantuviéramos este nivel de tener 2,5, 3 estudios por día, pues la utilidad que estaríamos teniendo por año son 524,000 pesos, ¿no? 40,000 pesos mensuales prácticamente. Ahora,
El equipo, de alguna manera, lo único que puede generarles como un gasto adicional a lo que hoy tienen, además de su consultorio, pues a lo mejor sería el pago de la luz y por ahí algunos consumibles que tienen que mantener para poder hacer los estudios. Pongamos que al mes tengan que tener gastos por 5,000 pesos al mes de luz y de todo esto, que creo que estoy exagerando muchísimo, pero pónganlos y de todos modos vean la utilidad que les representa cada mes, 38,000 pesos, hablando de 2,5 estudios por día, ¿no? Si le metemos los 3 estudios diarios, estamos hablando de utilidades de 53,000 pesos, que como les mencioné hace rato, aún 3 estudios por día son pocos para el equipo, ¿no? Porque está hecho para que ustedes lo exploten mucho más, pero lo que quiero que vean es que sí es fácil, o sea, es sencillo, o sea, prácticamente ese miedo que luego tenemos a decir, uy, es que para pagar la mensualidad hoy, no, o sea, ya vieron que la mensualidad es muy sencillo pagarla. Fíjense la otra ventaja que puede tener este tipo de financiamiento, ¿no? Se ha buscado, de alguna manera, tanto en Premium Systems como en muchas otras empresas que se dedican a la comercialización de equipo médico, y si no se los ofrecen otros proveedores, le avisan a Jorge y me contactan porque los conectamos con las financieras que lo hacen, ofrecen un producto de financiamiento que se llama arrendamiento puro, ¿no? Varios de ustedes a lo mejor habrán escuchado ese concepto en México o en Estados Unidos se utiliza mucho también, es el famoso leasing. Y el leasing se utiliza de tal forma que es muy útil para la adquisición de este tipo de activos. ¿Por qué? Pues porque prácticamente lo que implica fiscalmente la adquisición de activos de este tipo de equipos a través del arrendamiento es que ustedes puedan hacer completamente deducible el equipo. ¿Y eso qué significa? Bueno, cuando ustedes lo adquieren a través de un crédito, ustedes pagan capital más intereses. Y lo único que pueden deducir de lo que pagan son los intereses. En el caso del arrendamiento puro, no. El pago completo se deduce. Entonces, imagínense, si pagaran, voy a poner el ejemplo para que se entienda muy fácil. Si ustedes pagan 1,000 pesos al mes, tanto de capital como intereses, en un crédito bancario, a lo mejor 800 pesos son para capital y 200 para intereses. ¿De acuerdo? Ustedes pueden hacer deducibles los intereses. ¿Eso qué implica? Que van a dejar de pagar impuestos por el equivalente a la tasa impositiva que manejamos, que es el 30% de impuestos en este país. Eso quiere decir que se van a ahorrar de los 200 pesos que pagan de intereses, se van a ahorrar 60 pesos de impuestos por haber pagado esos 200 de intereses. Ahora imagínense que a través del arrendamiento puro pagan los mismos 1,000 pesos. La ventaja ahí es que por los 1,000 pesos completos van a poder hacer la deducción. Entonces, si aplicamos la misma tasa a los 1,000 pesos, el ahorro va a ser por 300 pesos en lugar de por 60 en el crédito. Entonces, es un producto que ayuda y beneficia muchísimo cuando se requiere de esta deducción fiscal. Y de alguna manera facilita el acceso al crédito, como les decía yo. Ahora, les mostraba yo aquí abajo el monto de utilidades que podrían tener haciendo 3 estudios por día en promedio. Fíjense, la inversión inicial que harían sería de 230,000 pesos, que es el pago inicial del 20%. Lo van a recuperar en 1/3 del año, ¿de acuerdo? O sea, en 1/3, el primer año que operen el equipo, van a recuperar esos 200 y adicionales van a quedar 400, más o menos 400,000 pesos. El segundo año ya van a tener la utilidad completa si se mantuvieran en esos 3 estudios por día. La ventaja que les decía yo hace un momento en relación con el financiamiento a través del leasing, fíjense qué ventaja les implica. El precio del equipo, ya con todo IVA, es 1,147,000. Al pagar el IVA va a ser trasladable, es decir, ustedes lo van a poder recuperar con IVA que cobren, ¿no? Y ahí se van a echar, ya no lo van a tener que pagar. Y adicional a eso, lo que les decía en cuanto al 30% que se ahorran de impuestos, que tiene que ver con la deducibilidad, en el periodo de los 6 años se van a ahorrar 296,700 pesos, por lo que el valor final del equipo, ya utilizando el traslado del IVA y utilizando la deducción fiscal en el ISR, el equipo les va a costar 692,000 pesos contra los 989 que teníamos. No es magia, ¿eh?
sea, porque dicen, luego cuando ven los números dicen, ah, chis, ¿cómo voy a pagar menos de lo que vale? No es en realidad que vayan a pagar menos de lo que vale, o sea, ustedes van a pagar el equipo. La ventaja es que la deducibilidad hace que ustedes se ahorren esos 300 pesos. Y no es en sí un ahorro, seamos honestos. Lo que implica esto es que en lugar de que se lo paguen a la 4T, ¿no? Se lo van a pagar al equipo. Entonces, yo creo que todos estaremos de acuerdo, no importa que sea la 4T o cualquier gobierno que tengamos, que sea mejor el que nosotros invirtamos el dinero en algo productivo y que nos va a hacer escalar nuestra actividad profesional a un nivel diferente que pagarlo de impuestos, ¿no? Entonces, básicamente, mi querido Jorge, Natadox, mostrarles un poco que de verdad no es tan complicado el poder hacerse de un equipo de alta gama que va a escalar la actividad profesional de todos ustedes a otro nivel. Prácticamente con eso, mi querido Jorge, demostramos cómo creo que no es tan difícil el poder hacer la adquisición a través de financiamiento, que es conveniente usarlo cuando uno hace un inversión. Y luego, pues yo creo que pasa en todos lados, Ricardo, y siempre el temor de los créditos y esas cosas, no sé, como que siempre nos meten en la idea nuestros papás o la sociedad de cómo, ¿no? Y siempre el no, paga de contado y nunca debas dinero y porque deber es malo, ¿no? Por ahí yo he aprendido el concepto de deuda buena, deuda mala. Deuda mala sería como la que dices del carro y deuda buena es como esta, ¿no? En donde al final se paga solito, ¿no? Y como podrán ver, con un equipo de este costo, de estas características, tienes un gran equipo que te dará tranquilidad a ti, te dará seguridad, mucho mejor imagen desde el punto de vista mercadológico a tus pacientes, la forma como se ve tu equipo, tus imágenes. Y cuando ve uno, híjole, es que tengo que pagar 30,000 pesos mensuales, ¿no? ¿De dónde los voy a sacar? Pero así como lo desglosas, Ricardo, y con esta tablita que dices, con un estudio al día de un costo aproximado de 1,200, prácticamente se paga, ¿no? El estudio solito y es con un estudio. En promedio, yo creo que un médico que está pues ya bien acreditado, que ya tiene sus 5, 6, 7 años trabajando, pues yo creo que en promedio hace por lo menos de 5 o 6 estudios al día, a lo que tú decías, ¿no? 10, 15, 20 estudios al día. Entonces, pues me encanta este tipo de ejercicio, Ricardo, y ese era el objetivo, para que vieran los Natadogs que no es tan complejo, ¿no? Que es nada más romper ese paradigma, ese miedo a los números, el miedo al crédito. Algo que al final yo no sabía que le ibas a mencionar, pero que te iba a preguntar era que nos explicaras la diferencia con el arrendamiento y el crédito y las ventajas que pudieran tener. Y pues así en el ejemplo queda súper, Ricardo. No sé si quieras dejar de compartir pantalla, Ricardo, para vernos. Ahí está, Listo. y ahí nos vemos. Entonces, queridos Natadogs, yo creo que esto está mucho más claro que el agua. Como dice Ricardo, a veces es más fácil que hacer ultrasonido. Sin duda, Jorge, sin duda es más fácil hacer finanzas que ultrasonidos. Que definir un diagnóstico a un fetito y qué es lo que le va a pasar y explicarle a la mamá y todo. Pero yo creo que cumplimos la misión, Ricardo, que tenía yo de alguien externo, alguien que entiende los números, alguien que ve los números, que está acostumbrado a ver los números, pues nos explicara así. Aquí en la Academia de Dunatalis nos gustan las cosas simples, prácticas, concisas, directo al grano, y yo creo que así como lo explicaste es parte de nuestra filosofía. No sé si tú quieras agregar algo más, Ricardo, algo que pienses que es importante. Importante, pues nada más que no echemos en saco roto de que esto, la ventaja que tiene, como bien acabas de mencionar, es mucho más fácil que hacer un diagnóstico, ¿no? De los que ustedes hacen. Eso sí es complicado, esto no lo es, esto es sencillo, nada más hay que entender un poco cómo se maneja. No hay que tenerle miedo a esto ni al crédito. La ventaja
que se tiene es que se manejan tasas fijas, se pactan, aunque sea 5 años, no se mueven las mensualidades, es decir, es fácil. Y también el acceso al mismo es sencillo, ¿no? La misma gente de Premium Systems se encarga de llevar paso por paso al médico a que pueda conseguir su crédito y pueda hacerse todo esto. Y nada, Jorge, yo agradecer el espacio. A mí me encanta platicar de estos temas con los médicos que parecieran ser tabús en muchos casos y no lo son, ¿no? Porque aparte lo cierto es que de todas las profesiones con las que he tenido la fortuna de trabajar, el médico es el que más rápido lo entiende, ¿no? Y dices, eso es fabuloso, ¿no? Me encanta esa situación, así rápido, concreto, sencillo, no hay más que esto. Y bueno, agradecerte nuevamente la invitación y dejarla abierta, Jorge, a que cuando quieras platiquemos con tus Natadocs en vivo y podamos ahí tener alguna charla. Para mí será un placer. Muchas gracias, Ricardo. Y en forma de resumen es pues, romper el miedo y el paradigma, entender que podemos comprar, ya vieron que no es tan complejo desde el punto de vista números, comprar un equipo de gama alta que van a facilitarte el trabajo, que te van a dar seguridad, te va a dar presencia, con todos los beneficios que hemos platicado durante los cursos y formaciones, y que ya vieron que pudiera ser así de simple, ¿no? Con un solo estudio prácticamente estás pagando sin tener que desembolsar, como tú decías, dices, ya tengo mi $1,000,000 y lo voy a desembolsar. Pues desembolsando 260,000 pesos y el resto se paga solo. Y al final, a ver si estoy correcto, Ricardo, vi que al final el costo del estudio del equipo, ya con las deducciones, sacándolo por arrendamiento, queda como en 690. Si mal no recuerdo, el primer año eso era lo que se generaba en un año. De utilidad. De utilidad. Correcto. Entonces, si lo vemos así, dices, pues si no entendí mal, en el primer año pagas y recuperas tu enganche y después un año y cachito prácticamente tienes el equipo pagado y el resto, los otros, no, que son 50 meses. 48 meses. Que 48 quedan es lo que quedan normalmente. Prácticamente utilidad libre, ¿no? Y eso es haciendo, el ejemplo era con 3 estudios. Entonces, la verdad es que te agradecemos mucho que nos compartas esto y pues se puedan ellos animar a crecer, ¿no? A crecer sus consultorios, sus gabinetes, con todo lo que implica eso y estoy seguro que tendrán más pacientes todavía teniendo un mejor equipo. Sí, que esa es la gran ventaja, ¿no? Que una inversión siempre, como dije hace rato, te va a generar más ingresos, mejores ingresos, y también te va a implicar ahorros de una u otra forma, y ahí es donde va siempre la recuperación de la inversión, y que hay que verlo como que esto es crecimiento no solo económico, es crecimiento profesional, como bien mencionas. Muy bien. Pues gracias a Ricardo Saavedra. Gracias a Premium System, que a través de ellos pudimos tener este contacto y esta conexión con Ricardo. Y pues estamos en contactos, querido Natadocs. Les dejo aquí esta grabación. Véanla cuantas veces quieran y saquen su calculadora y su lapicito y sus números y van a ver que no es tan difícil. Solo hay que creérsela y dar ese brinquito. Gracias y nos estamos viendo en los siguientes videos, clases, etcétera. Buenos días, noches, tardes, dependiendo a la hora que lo estés viendo. Hasta luego.